Enfrentamiento entre los manifestantes por el Día del Trabajador y la policía, en este caso, termina replegándose ese cordón de policías, efectivos con escudos, fuerzas que se dispusieron desde temprano ante la posibilidad de que surgieran este tipo de disturbios. Vos sabés que se celebra el Día del Trabajador, pero con un reclamo que va enfocado directamente a la figura de Emmanuel Macron. Recientemente electo. La semana pasada, Macron, el domingo pasado, fue reelecto como presidente de Francia. Va por su segundo mandato después de ganar el balotaje a la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, y que, como decías, Eduardo, en el Día del Trabajador, una manifestación en reclamo a la situación económica y laboral que se vive en Francia. Miles de personas movilizadas, son grupos de élite los que están actuando allí, intentando contener a los manifestantes. Se hace muy difícil. Vos recordarás seguramente a los chalecos amarillos. Sí, esto te iba a decir. Que no estaban liderados por una persona, no había un cabecilla de la movida, entonces se hacía mucho más difícil negociar. En este caso también están dispersos los manifestantes. Entonces no es que está la policía intentando contener a una multitud que se concentra en determinado lugar. Mirá, acá estoy recibiendo la lista de demandas de los trabajadores que marcharon hoy. Insisto, contra Emmanuel Macron, recientemente reelecto, reclaman una suba en los salarios. Critican la prometida reforma de pensiones de Macron, uno de los puntos básicos, ¿no?, de la propuesta de Macron en el primer mandato y también para el segundo. Bueno, el dispositivo policial lo estamos observando, ¿no?, que se reunieron allí en torno a uno de los lugares característicos de protesta. La semana pasada, Juan Dillon, nuestro compañero allí en Francia, nos contaba que gran parte de la campaña electoral, sobre todo en vista a la segunda vuelta entre Macron y Le Pen, estaba centrada la discusión en la situación económica que vive Francia. Desde hace un tiempo, sobre todo en los últimos meses, a partir de la guerra de Rusia en Ucrania, la inflación empezó a pegar en Francia, el aumento de precios, esto por supuesto con un impacto también en los salarios y la pérdida del poder adquisitivo, fue uno de los temas centrales de la campaña, que ahora esos reclamos electorales se llevan a la calle en este 1 de mayo. Francia en general tiene manifestaciones muy masivas. Cuando los franceses salen a la calle, salen en gran número, tienen una tradición vinculada a los sindicatos, con una fuerte organización, y también lamentablemente se ve mucho que en los últimos años, estaba el ejemplo de los chalecos amarillos, pero hubo otras manifestaciones que siempre terminan en graves incidentes cada vez que hay manifestaciones multitudinarias en París. Bueno, grupos allí preparados especialmente para este tipo de concentraciones. El número de efectivos de la policía muy alto. Es altísimo, ¿eh? Muy alto. Y allí están los manifestantes que no solo en París, en el centro de París, se han concentrado, sino también hubo protestas y hay protestas en estos momentos en otras ciudades, en Burdeos, en Toulouse, en Marsella. Hablo de manifestaciones con miles de personas que forman parte de la misma. Reiteramos, enfrentamientos con personas heridas entre los manifestantes y también efectivos de la fuerza de seguridad. Ya hay personas detenidas también, producto de la vandalización del centro de París. Esto ocurre en el Día del Trabajador, protestas contra las políticas de Macron. Y claramente es un llamado de atención al gobierno de Macron, que hace apenas una semana fue reelecto para un segundo mandato como presidente de Francia, pero ya con un primer mandato que venía con críticas por la situación laboral, con críticas por la situación económica. Un Macron que con la salida de Angela Merkel como canciller de Alemania se erigía de alguna forma como la cabeza política de Europa, pero con una situación interna que estas imágenes demuestran es convulsionada. El actual presidente de Francia en su segundo mandato, que tuvo que llegar a un balotaje para no ser reelecto. En primera vuelta. No es un dato menor, no, porque no pudo lograr una victoria aplastante
contra la ultraderechista Marine Le Pen. Que además va a tener enfrente a una ultraderecha que ha sacado una buena cantidad de votos, que es hoy la segunda fuerza política en Francia. Por supuesto que Macron retiene el poder, va a seguir al frente del Estado francés con su gobierno, pero esa presencia fuerte de la ultraderecha y las manifestaciones en las calles hacen que claramente Macron esté en una situación política compleja, con la fuerza de un país importante como Francia para poder salir, pero claramente tiene distintos llamados de atención a su alrededor. Claramente dicen muchos analistas políticos desde Francia que de alguna forma, ganando la calle, los manifestantes empiezan a marcarle, por supuesto, la cancha a Emmanuel Macron. Violentos enfrentamientos en París, reiteramos, hay heridos y también personas detenidas.